Street. Hambre de aprender y deseo de compartir lo aprendido. Algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente te encontrarás a ti mismo, y esa, solo esa, puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas. Pablo Neruda. Conozco a Mónica desde hace muchos años. Ella es psicóloga y trabaja en recursos humanos para un corporativo. Arrancamos hablando sobre la niñez de Mónica y fuimos escalando desde el reto de ser una madre profesionista hasta el punto en que nos da algunos consejos para hacer un proceso de reclutamiento con mayores posibilidades para ser contratado, incluidos algunos secretos sobre los míticos exámenes psicométricos. Siempre, toda la vida he sido una persona muy curiosa y muy inquieta, siempre, o sea, y eso por qué, y cómo se hace, y qué le digo, y no sé qué, y por qué, y hay veces que es bueno, porque pues te hace como que conozcas y que preguntes y que digas, pero a veces no está tan chido porque pues no terminas tal vez una cosa que empezaste porque ya te llamó la atención la otra, y porque ya te llamó la atención la otra, y porque estás así como que constantemente así, casi como comedor compulsivo incluso de conocimientos, ¿no? Entonces, pues te tienes que empezar a enfocar en muchas cosas, y yo creo que yo a los 10 años era así, o sea, era como que que pregunto todo y quiero saber todo y quiero entender todo y quiero hacerlo todo, porque también quería yo hacer todo, o sea, quería yo como que me urgía crecer, ¿sabes? Como que me urgía en ese momento conocer, saber y dar respuestas, y yo verme así como que muy pro, y entonces yo como siempre así como muy, muy, muy pro. Entonces así era yo a los 10 años, era yo, aparte siempre me he visto más grande de la edad que tengo. Espero que ahora no me pase eso. Espero que ahora sea al revés. Pero siempre me he visto más grande. Entonces yo a los 10 pues ya me veía como de unos 13, 14. Entonces ya me sentía acá muy pro y yo me tenía que comportar así, leía y cosas así. Entonces siempre como que me llamó mucho la atención como esa parte del conocimiento, ¿no? Entonces, pues generalmente yo ya había a esa edad abierto a mi comiditas varias veces para saber cómo era el cerebro. Ese contacto con esos libros que te decía, a lo mejor como esa situación que pues tal vez ya no van a vivir nuestros hijos, de poder esforzarte en conocer, o sea, ahorita ya es bien fácil escribir, lo googleas y listo, ¿no? Entonces el hecho de tener que buscar un libro, a lo mejor ir a una biblioteca y empezar a hacer este tipo de cosas era para mí como, me gustaba mucho, como empezar a buscar como estas pistas para llegar a un objetivo, ¿no? Entonces desde pequeña me gustaba eso, me gustaba jugar como al tema de los piratas, estar buscando como pistas y estar así, o sea, como que generalmente es eso. Sí, pues así era, la verdad es que generalmente soy muy curiosa, siempre quiero estar conociendo, entendiendo cosas, y principalmente de cómo se forman esos pensamientos, esas estructuras, esos constructos sociales, y por qué, y cuestionando, y por qué, o sea, por Sí. qué, por qué. De hecho, yo fíjate que de los recuerdos que tengo de ti justo es eso, ¿no? O sea, en el patio de la primaria, con esos ojillos así llenos de vida correteando, ¿no? Y sí, curiosa, ya justo sí lo refleja. No, no estás mintiendo, lo avalo. Lo avalas. No, y aparte, ¿sabes qué? Al decirte esto ¿y por qué? O sea, era otra cosa también, por ejemplo, el hecho de que, pues no sé, las niñas se portan así asado, ¿no? Y yo, ¿y por qué? Ajá, a las niñas también nos gusta jugar fútbol y también queremos jugar luchitas y también es como que siempre estaba yo así como, no, ahora voy a hacer lo contrario, o sea, también se puede, o sea, yo soy mujer y también puedo hacer esto, ¿no? O sea, bueno, en ese entonces soy niña y también puedo hacer esto, ¿no? O sea, esto que es diferente. O no sé, ¿no? O sea, incluso, o sea, nada más, no sé, o sea, las niñas solo se juntan con las niñas y tienen solo un novio. Yo, claro que no, se pueden hacer las cosas. O sea, ¿por qué? ¿No? O sea, como que constantemente eso, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué empezar a limitar desde ese momento? Yo desde ahí empecé, o sea, a preguntar. Y así fui creciendo y fui creciendo. A los 20, yo estaba plenamente convencida que yo quería ser ingeniera de algo, o sea, ingeniera de algo que tuviera que ver con la cabeza, ¿no? Y pues en algún momento ya viendo como las carreras y todo, pues dije, voy a ser ingeniero en mecatrónica porque ellos hacen unos robots y entonces esos ayudan muchísimo a la medicina, y entonces yo me veía así haciendo y creando, pero pues la neta es que cuando vi la tira de materias del poli, que tú no me dejarás mentir, o sea, me espanté y dije, no, no manches,
no, creo que sí me gusta, pero no tan así. O sea, creo que mejor me voy como un poquito más para atrás y más como la parte de humanidades y artes y como empezarle a mover y todo, pero a la parte de la mente. Y pues ya empecé a conocer y a leer y investigar y me enamoré de mi carrera. Hice lo contrario que tú. Sí, estudié ingeniería, soy ingeniero mecánico, pero estoy súper curioso ahora con las personas, ¿no? Y también tengo otra coincidencia, que ahora yo pienso lo que tú pensabas a raíz de que tengo 2 hijas. O sea, que ellas tienen derecho a vivir con toda libertad, ¿no? Cosa que, si te soy honesto, a lo mejor hace 20 años no lo hubiera pensado así, ¿no? Pero ahora que ya están ellas, pues no creo que sea justo que vivan diferente a lo que yo he vivido, ¿no? Es que te empiezas a cuestionar cosas a raíz de que empiezas a vivir. Y si me preguntas, a lo mejor si yo a los 20 años me imaginaba casada en otro estado de la República, con 2 hijos, jamás. Por mi misma forma de ser, no estaba dentro de, pues, de mi perspectiva, el hecho incluso de tener hijos, ¿no? Entonces, hoy de pronto volteo y cuando me haces esta pregunta de cómo te ves, o sea, ha sido un cambio, un crecimiento completamente, ha sido un crecimiento impresionante en mí y un aprendizaje y también unos buenos madrax, ¿eh? O sea, sí, de no, tampoco es que eres súper poderoso y tampoco puedes hacerlo todo, entonces está cañón. Por ahí también leí, porque también me he dado mis buenos topes contra la pared, que solo el que hace aprende, ¿no? Si no haces, pues estás quietecito, nunca te pasa nada. Obviamente tampoco te das ningún madrazo, pero... Nada más ves pasar la vida. Exacto, entonces pues yo creo que ha valido la pena con todo y sus respectivos madrazos. Sí, correcto. O sea, hoy día, digo, después de esos madrazos descalabradas y caídas por el barranco que me he dado a lo largo de la vida, si todo eso tiene que ver lo que soy hoy, pues solo lo agradezco, ¿no? Y veo a mi hija, por ejemplo, que también pregunta y cuestiona y me da como una mezcla entre ternura y gusto y a la vez miedo, te voy a ser honesta, miedo de decir, la torre, ¿no? O sea, ¿y ahora qué paquetito traigo, no? Porque, o sea, ya lo empiezo a saber diferente, pero pues es parte de el hecho de decir, yo tengo que, como el hecho, tengo que ser una buena mamá, aparte de esto, y entonces me hago cargo y tengo que formar a unas buenas personas. ¿Por qué? Porque soy la mamá y porque es lo que las mamás hacen. La plática inicial con Mónica me dio unas pistas de por qué se convirtió en psicóloga, pero le quisimos preguntar sobre su familia. Tengo un hermano, es un hermano mayor, es un tipazo, la verdad es ingeniero en sistemas, trabaja en algo de tecnología y es muy bueno en lo que hace y aparte él fue muy importante para mí porque fue como esa figura que yo vi como que siempre, él siempre fue como esa persona que sacaba buenas notas, pero también era pues como que era un relajillo, entonces siempre estaba molestándome y todo, pero como muy estructurado en calificaciones y como todas estas cuestiones, o sea, realmente yo lo viví así como que el hermano mayor, así como tipo el hermano mayor modelo, ¿no? O sea, como que saca 10 y también echa relajo y hace ejercicio, ¿no? Entonces, sí, fue una figura, ha sido siempre y será, aparte de que es mi hermano, es un amigo, es una persona muy importante en mi vida, es mi compadre ya por todas las de la ley. Pues bueno, solamente somos dos, siempre hemos estado nosotros, mis papás trabajaron siempre, mi papá es ingeniero también, entonces tal vez de ahí me empezaron a dar como que las ganas de querer abrir a la comiditas en la cabeza. Y bueno, mi mamá se dedicó al comercio toda la vida, entonces pues casi que siempre estábamos los dos solos, nada más, los dos solos porque nuestros papás pues se iban, trabajaban, regresaban, había lapsos en los que mi papá estaba en casa, había lapsos en los que se iba, entonces pues siempre estábamos nosotros, o sea, éramos los cuatro, y los cuatro en un ambiente en el que, te voy a hablar de mi papá es fue una persona muy, muy, muy rígida, mucho de reglas, de normas, de se tiene que hacer así, agarras la cuchara de esta manera, o sea, como muy, así como que muy cuadrado, y mi mamá es una persona como más relajada y incluso dentro de su misma estructura también cuestionando siempre por qué. Entonces, pues de pronto ahí había como que luego ciertas disyuntivas porque a lo mejor él ponía una regla, mi mamá de repente decía, no, a ver, ¿por qué? No sé qué, y nosotros ahí también ya como que muy maduros y muy tomando, ¿sabes? Como que tomando y dando nuestras ideas y nuestros argumentos, porque pues afortunadamente vivimos un estilo familiar en el que se nos tomó en cuenta. O sea, no fue un estilo familiar en el que nos decían, tú tienes que hacer esto
por esto, o sea, era, ¿no? O sea, a ver tú qué piensas, o sea, sí se nos inculcó mucho eso, me acuerdo que mi mamá se iba a trabajar en ese entonces y nos dejaba de tarea leer, o sea, nos decía, tienes que, cuando yo llegue, tienen que estar, haz de cuenta, no sé, lavados los trastes, leído de tal a tal capítulo, tal libro, o sea, ya sí nos inculcó muchísimo el tema de la lectura, pero luego se pasó, imagínate a los 11 años que me dejó leer en Los hornos de Hitler. No manches, yo te lo juro, todavía, o sea, me sudan las manos cuando veo ese libro, o sea, no manches, pero aparte llegaba y como examen te preguntaba, ¿y qué esto? Y a ver qué pasó, y qué hizo, y en qué se comió los jabones, o sea, cosas así. Entonces, o sea, nada que te la cuenteabas que según lo habías leído. Mi hermano se ríe porque ahí ya ahora le hacemos burla, ¿no? Porque a mí me puso Los hornos Hitler esa vez y a mi hermano la de Mujercitas. Sí, generalmente, o sea, eran los libros, teníamos a la mano libros casi siempre, nos dejaba jugar juegos de video 1 hora y nos escondía los cables para que no estuviéramos ahí idiotizados, ¿no? Muy, muy abusada esa señora siempre, la verdad. Fuimos rompiendo patrones y paradigmas familiares, a lo mejor de lo que te decía hace un momento, ¿no? El hecho de que las mujeres deben de hacer esto. Yo te puedo platicar que, pues en este aspecto, a mí toda la vida me sirvieron de comer, me lavaron mi ropa, o sea, nunca fue de que tú como eres la mujer le tienes que servir a lo mejor como otro tipo de familias, o sea, y eso pues obviamente te permite y te abre otro tipo de panoramas, ¿no? El hecho pues de vivir desde esa perspectiva y desde ese punto. En mi familia somos alegres, la mayoría, siempre estamos ahí como que echando el chascarrillo y contando historias y tenemos como esa facilidad para estar contando historias y para estar como de pronto entreteniendo, sacar el chiste de algo, incluso a veces que no debe de ser, ¿no? O sea, pero como para buscarle como el lado positivo y agradable a la vida. Rockeros, mis papás, siempre en los cumpleaños en la casa se escuchó y ya es una tradición con nosotros la canción de Birthday de los Beatles. O sea, siempre, nunca fueron las mañanitas de payasito, naja, o sea, ellos ponen esa canción y nosotros hoy día, o sea, pues yo con mis hijos, o sea, son cumpleaños y se pone esa canción. Recuerdo mucho que los viernes eran viernes como relax y mis papás se servían ahí unas cuantas cubas, escuchaban música, mi papá siempre platicándome cosas como de que, y es que George Harrison y entonces John Lennon y que luego o sea, como que contando historias así, cuando yo tenía a mis amigos y todo y de pronto pues yo les platicaba y yo, no, claro, es que entonces George Harrison, no sé qué, y entonces yo ya tenía acá ya era súper cool, ¿no? Porque yo tenía como esos conocimientos. Mucha libertad, o sea, realmente, yo recuerdo que una vez también hablaron con nosotros y nos dijeron así de, a ver, tú ya estás en edad de embarazarte y tú en edad de embarazar, mi mamá, te digo, o sea, y si salen con alguna cosa, pues se olvidan de nosotros y no sé qué, y ya ustedes lo resuelven, ustedes se metieron en esa bronca, ustedes lo resolverán, ¿no? Me acuerdo que mi hermano y yo así de, no manches, qué malos padres, ¿no? Así. Pero pues dentro de tanta libertad siempre nos inculcaron eso de que pues o sea, como que es tu perro y tú lo bañas, ¿no? Entonces, si tomabas una decisión, sabías que si había consecuencias negativas, pues también te las comías todas, ¿no? Entonces, hoy día incluso me han preguntado que si yo pienso dar toda esa libertad a mis hijos y de pronto digo, no manches, o sea, es que se necesita de bastante valor como para poder decir, órale, eres libre de elegir, ¿no? De valor y respeto, ¿sabes? El respetar a la persona y dejarlo que pues se va a caer y lo ves que se va a caer y pues ni modo. Me da mucha curiosidad si todos esos libros te sirvieron en tu faceta de estudiante. ¿Qué tal eras como estudiante? Buena, fíjate que sí, me sirvieron muchísimo, incluso era esos estudiantes que hacía su tarea y le cobraba a los demás para hacerles su tarea, o sea, si era cuestión de ver una película y hacer el análisis, o lee un libro y hace el análisis, entonces yo hacía mis análisis, hacía como 3 análisis y los vendía, o sea, Vale. ¿quién quiere el análisis y se lo vendo? O me pedían que les pasara las clases. Generalmente eran como lo de literatura, filosofía y ese tipo de cosas. A mí me tocaba pedirlo de matemáticas, cosas así, ahí como que hacíamos cambalache, pero sí, no, me sirvió cañón.
O sea, me sirvió cañón eso. Y creo que sí le dio un valor agregado. Yo creo que el fomentarle la lectura a alguien le da un valor agregado, incluso en la universidad, platicando con colegas. Mi esposo, por ejemplo, es psicólogo también, entonces él me dice, es que a mí me costó un chorro de trabajo en la universidad, entender los libros, los textos, a ti, yo no, a mí no, no, porque siempre estuve como muy involucrada como en ese tipo de cuestiones, libros, y muy interesada en. Entonces yo ya había leído unas cuantas cosas antes, incluso de entrar a la carrera. Me fue muchísimo más fácil. Es que al final de cuentas también es un músculo que se ejercita, ¿no? Exacto. Yo nunca fui muy lector, hasta apenas, no sé, hace 4 años empecé como un poquito más a meterme. Y me acuerdo que empezaba a leer algo y me dormía, o sea, no lo aguantaba. Hasta que llegó un punto en el que pues ya lo logré, ¿no? Pero sí, definitivamente pues es algo que con un poquito de rigor y mucho interés pues se consigue, ¿no? Y yo creo, y fíjate que mucho interés, yo hoy día, a mí me ha pasado al revés. Yo creo que hoy día, no sé, por lo menos en este año yo no he terminado ni un solo libro. O sea, me cuesta trabajo encontrar un libro que realmente me atrape. Me cuesta mucho trabajo. Mucho trabajo. Empiezo a leer y como que digo, no me llama, no me atrapa, no me atrapa, no me atrapa. Ahorita a lo mejor me voy más como, igual también por el ritmo de vida, ¿no? Te vas un poquito más como al tema de, pues no sé, una serie o de los podcasts o en lo que estás trabajando, que pones algo en YouTube o algo así como de ir conociendo y irte interesando. Pero difícilmente hoy he encontrado un libro que yo te pueda decir, me súper encantó este año. Nada, yo al contrario, he ido como que en declive en tema de la lectura. Que fíjate que también le sumé los audiolibros y me ha funcionado también bastante bien porque cuando manejas un trayecto largo, o te digo mucho cuando salgo a correr o a pasear al perro, pues de media hora en media hora acabas varios, que no podrías porque si quieres leer te tienes que sentar y te tienes que concentrar, no puedes estar haciendo otra cosa, ¿no? Y tú Exacto. tienes el reto, además de que pues están tus dos niños, ¿no? Por ahí y pues requieren atención, ¿no? Entonces Sí, no manches. o solo que se pongan los 3 o los 4, ¿no? O sea, solo que pues buscaran una buena forma de hacer eso porque creo que está bien, yo trato de hacerlo con mis hijas ahora, pero sí es difícil, o sea, definitivamente es difícil porque, oye, y en temas de trabajo, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo conseguiste tu primer trabajo? ¿Por qué buscaste tu primer trabajo? Yo me juraba, cuando salí de la universidad, yo me juraba trabajando en un consultorio, dando terapia y mi maestría, no sabía en qué carajos, pero yo entré a trabajar, o sea, ese fue el motivo por el que entré a trabajar como becaria, me acuerdo, de recursos humanos. Entré a trabajar justo por eso, porque yo quería juntar dinero para pagarme mi maestría. ¿En qué carajos? No sabía, pero yo estaba segura 100% que quería continuar con mis estudios y estudiar una maestría, y yo me la iba a pagar porque también afortunadamente mis padres, mi mamá siempre fueron como muy claros en eso. Yo sabía que iba a acabar la universidad, tuve la fortuna de una universidad particular, y digo fortuna porque yo creo que hoy día al costo de las de escuelas y este tipo de cosas, o sea, casi que puedes decir soy afortunado porque a lo mejor pude estudiar en escuela privada, ¿no? Pero yo sabía que era un esfuerzo de mis padres. Y sabía que acabándose eso, pues ya se me iba a acabar mi 20 y ya lo demás iba a ser pues ahí iba a ser lo mío, ¿no? También recuerdo una vez que nos dijeron así, pues su herencia van a ser sus estudios y ustedes saben si lo aprovechan o no. Entonces, ahí como que dice, ay, no manches. Entonces, pues yo ya dije, no, pues tengo que entrar a trabajar en algo. Lamentablemente, en ese momento, y creo que hoy día, el tema de la parte clínica es casi que si inicias así es por amor al arte. Realmente tienes que picar mucha piedra. Y en ese momento, lo que yo encontré que pagaba bien para mí en ese entonces era un becario de recursos humanos. Y me acuerdo que yo fui a la entrevista, yo muy segura de mí misma, y me dijeron, bueno, ¿y tus materias de psicología laboral o clínica? Y yo laboral. Cuando realmente no, o sea, mis materias habían sido clínicas y yo laboral, pues total, lo leo, ¿no? Lo estudio, lo aprendo, ¿no? Pues nadie sabe. Entonces, pues entré a trabajar como becaria, recursos humanos, reclutamiento. Empecé a trabajar, empecé a ganar dinero, me empecé a comprar mis cosas, por supuesto que se me olvidó lo de la maestría en 2 patadas.
aprendí muchísimo, realmente me topé con una persona que me enseñó muchísimo en cuanto a tema de entrevistas, pruebas laborales, porque realmente las pruebas que yo conocía eran pruebas psicométricas enfocadas a la personalidad, pues eran rudimentarias a final de cuentas, pues que el lápiz, el papel, el cuadernillo y todo. Y esta jefa que tuve me enseñó a usar un software y cómo calibrar competencias y todo, entonces ya yo es súper pro, ¿no? Allá también, o sea, súper leyendo y realmente fue mucho también de buscar información y ver cómo poder hacerlo. Y así fue como encontré mi primer empleo. Te voy a hacer una pregunta que va a ser difícil, pero es curiosidad mía. He hecho muchos exámenes psicométricos, ¿no? Pero no entiendo para qué chingados sirven y si realmente son efectivos. Entonces, no sé si pudieras dar como una explicación y si, en tu opinión, si sí son efectivos y ayudan para el proceso de reclutar. Sí son efectivos. Te voy a decir una cosa, la mayoría de las empresas lo hacen porque pues ahí dice en el expediente que lo tienes que hacer y tienes que integrarlo en el expediente, así como cuando te piden tu acta de nacimiento y eso, pues realmente ahí está porque pues ahí está en el expediente, ¿no? O sea, difícilmente te encuentras a alguien preparado en psicometría capaz de poder interpretar unas pruebas psicométricas. La mayoría de las personas que están en recursos humanos son contadores, administradores de empresas, que tomaron un curso así que es que de la figura humana y no sé qué, cosas así que realmente ellos aplican las pruebas, pues porque ahí está, ¿no? O sea, porque es como que un requisito. Verdaderamente yo creo que hoy muy pocas organizaciones le sacan el provecho que le puedes llegar a sacar a una prueba psicométrica. Y realmente hoy día incluso vamos hacia la cuestión de dejar de aplicar pruebas psicométricas y empezar a aplicar pruebas de conocimientos y empezarte a enfocar en inteligencia emocional. Hay muchas pruebas también de inteligencia emocional que son hoy día lo que realmente tendrías que estar aplicando porque es lo que te va a servir, ¿no? O sea, porque si te hablo de una prueba de inteligencia, es una prueba que se hizo hace muchísimos años y es generalmente la que todo el mundo aplica y realmente te da un coeficiente intelectual, no es o sea, ni siquiera es como un tema específico, es inteligencia matemática. Si eres ingeniero, pues igual te aplica, ¿no? Pero si a lo mejor vas a otro tipo de industria, pues no sería esa prueba la que tendrías que estar aplicando. Pero pues generalmente te aplican que la de inteligencia, la de habilidad numérica, entonces realmente lo hacen como que por protocolo, ¿no? Si estás firme en que con un buen seguimiento sí te ayudaría a hacer una mejor contratación. Sí, por supuesto. Sí. Obviamente con una buena interpretación, con un buen seguimiento, con una buena entrevista, porque es real que pocas personas que se dedican al tema de reclutamiento buscan buscan conocer a la persona para saber si lo que tú les estás ofreciendo como empresa es lo que ellos quieren. O sea, generalmente es como que tú eres ingeniero, esto cubres y ahora le vas, vente, te ofrezco 5,000 pesos más y ya no me importa, cubrí mi vacante y la que sigue. Pero no le dan como que esa cuestión de ver, bueno, y se va a quedar, y es algo que a él le está llamando la atención, se está moviendo ahorita por dinero y mañana que, o sea, no es como esta parte de como de seguimiento, ¿no? Incluso sabes que estas competencias las tiene más bajas que estas, entonces tú como líder, o sea, hablar con el dueño de la posición y tú como líder vas a tener que desarrollarle estas competencias a él y a él a lo mejor estas otras, ¿cuáles te vas a aventar, no? Porque no nada más es de que el candidato, o sea, es también el líder. ¿Qué tan comprometido está en poder desarrollar y crecer a la persona? Porque pues creces el puesto y creces la organización. Eso lo platicamos ya en algún episodio de quién era responsable de ese tipo de cosas y pues es complicado porque claramente la empresa, pues en mi opinión, eso obviamente en mi opinión, pues su responsabilidad es hacer dinero, ¿no? Y que todo el mundo reciba su lana, ¿no? Pero ya de ahí, para que eso funcione y en óptimas condiciones, pues hay otros factores, ¿no? Que por ahí entra más lo que tú ahorita comentabas y estoy completamente de acuerdo. Te voy a hacer otra pregunta que es más difícil. A ver, échale. ¿Tienes o tuviste amigos imaginarios? O sea, la persona que está aquí al lado de mí, tú no la ves, yo sé, ya lo he trabajado en terapia, tomo medicina, no es cierto.
No, fíjate que no tuve amigos imaginarios. Tengo mucha imaginación. Ya tú como empleado, como trabajador, ¿cómo te percibes? ¿Qué tal eres? ¿Eres cool y super pro? No, super pro no, es que yo creo que nunca dejas de aprender. O sea, yo creo que nunca dejas de aprender y siempre tienes como que algo que mejorar. O sea, yo creo que a lo mejor algo que sí está chido es el tema de como esa energía y esa como vitalidad que le puedes aportar y que en ese caso considero que yo tengo y que yo puedo aportarle a cualquier organización naturalmente, o sea, naturalmente como esa parte del movimiento, la energía que tienes y todo. Y eso creo que pesa muchísimo más a veces que los conocimientos. Y lo he visto a lo largo de mi carrera y yo creo que le llegues a inyectar a un área, a una organización, esa energía, esa vitalidad, ese movimiento, o sea, puedes hacer girar todo. Yo le digo actitud y hay como una fórmula que escuché en algún lugar, ¿eh? Sí, ya no sabes si fue eso o fue Moro Simpson el que dijo. Sí, pero me hace sentido que dice que tienes a conocimientos y habilidad. Y eso regularmente es lo que se mide. Y eso lo sumas y es como tu valor profesional. Pero lo multiplicas por la actitud. Entonces, si tu actitud es 0, no vales madre. Exacto. Y si entre más grande sea tu actitud, pues multiplicas por poquito que sean las otras dos, ¿no? Entonces, Exacto. yo también coincido con esa idea. Digo, así es como yo me veo, ¿verdad? Sería importante preguntarle a las personas cómo me ven. Sí, me da curiosidad de ver cómo te llevas con ellos y eso. Pero bueno, es difícil de contestar eso, ¿no? Es difícil, es difícil. Con unos bien, con otros mal. ¿Me importa? No. Realmente no. Bueno, voy a ir a la parte final porque no te quiero robar demasiado tiempo, Échale. que son unas preguntas así más rapiditas. La primera pregunta es si tienes algún hábito por la mañana o por la noche que sea clave para tu vida. Un hábito que me he formado, que me ha funcionado, es usar una agenda. Me ha ayudado muchísimo en tema laboral. En tema personal no lo uso. En tema personal no lo quiero incorporar. Tengo la intención de incorporarlo, pero no quiero, ¿sabes? Porque siento que me voy a empezar a hacer como muy, muy rígida y creo que eso que le da equilibrio a mi vida es la parte como de esa libertad que tengo en la parte personal. Pero en la parte laboral, pues es una agenda, o sea, realmente al final del día laboral, lo que hago es planear lo que voy a hacer al otro día, qué voy a hacer, por dónde voy a empezar, cuáles son mis prioridades y empezar a organizarlo así, también por tema de ansiedad, porque si no, luego ya estoy, ay, no, y tengo que hacer esto, entonces como que me empiezo a estructurar así, yo solita me doy como mi Scooby galleta de ya lo hice, puedo descansar, puedo cerrar esto aquí, porque si no, no me desconecto nunca. Entonces, digo, pues de esa manera es algo que hago y en las mañanas, fíjate que algo que hago antes de iniciar completamente es algo bien sencillo, o sea, realmente nada más cierro los ojos, respiro profundo, como que me mentalizo en ese momento que voy a empezar a trabajar, porque aparte estoy en casa, entonces me quito la gorra de mamá, la dejo ahí a un lado y entonces me concentro en que ahora voy a estar haciendo todo esto. Antes de abrir de la computadora y empezar a ver los correos, veo lo que tengo en la agenda y empiezo a trabajar inmediatamente. O sea, eso es lo que hago y el día lo termino igual. Y yo creo que te vas a poder extender todo lo que quieras porque seguro tienes mucho material. ¿Tienes algún libro que creas que todas las personas deberían de leer? Yo creo que con que la gente empiece a leer está padre. Yo creo que es una experiencia padrísima. Aparte de los hornos de Hitler, a los 11 años me parece una muy buena idea. ¿Cuál te diré? El perfume. Me parece que es de ese tipo de libros que te permite experimentar tu imaginación de tal manera que leer te puede hacer percibir un olor o te puede recordar o te puede regresar a otro estado. La memoria olfativa es una de las últimas en apagarse. Entonces, creo que el día que tú leas el perfume y puedas oler la historia, estás como que en otro estado mental, ¿sabes? O sea, sería mi recomendación, que puedas llegar a concentrarte tanto en un libro que puedas vivirlo como es. ¿Te gustan los podcasts? ¿Sí? ¿Tienes uno favorito? No, sí, Aparte de líderes de la industria. Claro, muy buena respuesta. Nos podríamos quedar con eso, pero si tienes otra, échale. Realmente no tengo uno favorito, o sea, he escuchado unos, no, o sea, conforme voy encontrando, voy poniéndole play, me atrapa, le sigo, no me atrapa, le voy cambiando. ¿Qué rasgo te molesta en una persona? Esas personas que se están quejando todo el tiempo de todo. O sea, al que le dices buenos días y te dice, ay, pero de verdad que ese tipo de personas yo sí digo no. O que le pides algo y antes de decirte, o sea, antes de escucharte te dicen, no, por esto, o sea, esas personas de veras que a mí me perturban considerablemente, no, me cuestan mucho trabajo porque
porque inmediatamente me dan ganas de decirles muchas cosas, como de, pero ¿por qué eres así? ¿Quién te hizo tanto daño, no? Estás completamente cerrado. Y si te digo exitoso o exitosa, ¿quién te viene a la mente? Una persona feliz y congruente. ¿Pero tiene nombre? ¿No lo llevas a ninguna persona física que conozcas? Se me viene a la mente mi hermano, justamente porque está trabajando, lo veo trabajar día a día en esa congruencia consigo mismo, que a veces te hace reestructurarte y replantearte tu vida, o sea, cómo va para arriba laboralmente y personalmente, y eso a mí y es algo que puedo ver, por eso te digo, o sea, porque pues la congruencia difícilmente se puede ver, se puede avalar, pero él es una persona que me resulta una persona exitosa. ¿Qué recomendación le darías a alguien que quiere escalar en el trabajo, que quiere tener un mejor puesto, quiere ser Big Boss? Que vaya a terapia y que trabaje su inteligencia emocional, porque hoy yo creo que no creo, sino sin inteligencia emocional no tienes nada en lo absoluto. Puede determinar o puede coartar incluso tu carrera profesional. Si tú tienes un mal manejo de tus emociones y la parte personal, pues ni se diga, ¿no? Pero el hecho de poder tener a un profesional que tenga cédula profesional y de esos profesionales chidos, no de los otros, o sea, sin decir marcas, o sea, que pueda a lo mejor como acompañarlos en este proceso, pueden ir creciendo y pueden irse desarrollando, y a lo mejor a los chicos que están pues estudiando o recién egresados, neta no se queden nada más con lo de la escuela, porque uno muchas veces, digo, y a lo mejor ya me voy a escuchar como viejita, ¿no? Pero pues uno muchas veces como que te quedas como que, pues ya terminé la escuela y ya, ¿no? Lo que sigue pues es el trabajo, pero te encuentras con esos chavos que terminaron la escuela, pero a la par de la escuela estuvieron haciendo internship, estuvieron haciendo prácticas, estuvieron no sé qué, que estuvieron haciendo este tipo de cosas y dices, ay, en la torre, ¿no? Como que ya desde ese momento ya, o sea, ya como que tienes -2, -3, -4, entonces que no se queden nada más con eso, o sea, que siempre busquen más y que lo hagan con gusto. Ya me dijiste una, ya me eché como 5, creo, ¿verdad? Estamos sí. exprimiendo, sacando el jugo. Y porque esta mujer contrata, señores, así es que... Exacto. Pongan atención, por favor. Y punto número 2, por favor, si le van a poner una foto a su currículum, que le pongan una foto formal, no le pongan la de que le cortaron el vaso, o sea, te lo juro que esos currículums, o el correo electrónico, o sea, ya si quieres, luego nos aventamos uno de esos, el correo electrónico que no sea supersaiyajin77@hotmail, no manchen, o sea, que tengan tantito respeto por la otra persona, todo eso cuenta, o sea, realmente las prácticas intramuros, lo que hicieron como prácticas profesionales, y que hablen, pues si son recién egresados o que están en la final de su carrera, a veces dicen, pues, ¿qué pongo en mi currículum? Güey, pues tus proyectos, lo que hiciste, a lo mejor, o que te hablen, ay, sí, ya sabes, la clásica pregunta, platícame de algún logro profesional que hayas tenido, y a lo mejor lo ven como de, no manches, pues todavía ni siquiera trabajo, ¿cómo contesto esa pregunta? Güey, habla de aunque sea un logro personal, o sea, no sé, en algún momento que no pensaste más pasar una materia, o sea, habla de eso, habla de ti, véndete, o sea, habla de esas cosas positivas que tienes, eso es el top. Tuvimos que parar de grabar, pero continuaremos en otro episodio la plática con Mónica sobre inteligencia emocional y cómo dar y recibir retroalimentación. Me quedé con la sensación de que es muy importante trabajar en tu mente y que siempre es buena idea visitar a un psicólogo de vez en cuando. Vamos a dejar en la descripción las redes sociales de Mónica por si quieres contactarla.